La construcción tiene un gran impacto a nivel ambiental por sus procesos, ¿no? Yo vi el cambio en la vida de las familias a partir de la compra de la vivienda o la recepción de esa vivienda gratis. ¿Cómo han logrado mitigar un poco el impacto de esos proveedores o de esos stakeholders o cadena de valor en donde al final no tienes el control sobre ellos? Nos va a coger ventaja el cambio climático, es decir, todavía lo que estamos haciendo no es suficiente para ponernos como al nivel de lo que necesitamos mitigar. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de A las 5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. La construcción, un sector que recientemente se ha visto sumamente afectado económicamente, pero que existen aún compañías, grandes compañías de más de 40 años que han venido promoviendo y se han venido comprometiendo con el impacto social y el impacto ambiental. Hoy tengo una de las constructoras más grandes de este país, es Constructora Bolívar, y tengo una bella y hermosa representante que ya les voy a presentar, o que ella se va a presentar y les va a contar quién es ella. Entonces, pues Alejandra, bienvenida. Hola Mariana, muchas gracias. Gracias a ti por esta invitación. Pues Alejandra, yo creo que la gente lo primero que quiere saber es de ti. ¿Quién es Alejandra? ¿Cuánto tiempo has estado con Constructora Bolívar? Y bueno, y de ahí nos vas contando un poquito acerca de tu trayectoria y todo lo que has venido apoyando la constructora. Bueno, pues Alejandra Robledo es una mujer que nació en Manizales, que estudió en Pereira. Entonces me siento realmente súper pereirana, aunque a mi papá le parece espantoso porque él es manizaleño total. Que vino a estudiar a Bogotá Finanzas y Relaciones Internacionales, que quería ser bailarina de ballet, pero en esa época no se podía, entonces tocó estudiar finanzas. Pero que al estudiar finanzas, pensando en ser básicamente, no sé, corredora de bolsa, se encontró con el sector público. Yo empecé, sí, trabajando en una mesa de dinero, trabajé muy poquito tiempo en una mesa de dinero y muy rápido me fui al sector público, a la gobernación de Cundinamarca, y ahí descubrí que mi pasión era el desarrollo social. La universidad me dio una beca para irme a estudiar un doctorado en políticas públicas en España. Viví 8 años por fuera, estuve en Europa, estuve en Estados Unidos. Vine a Colombia detrás de un novio y, Los hombres. y me encontré con Constructora Bolívar. Jamás en la vida pensé que iba a trabajar en el sector de la construcción, aunque en mi programa de políticas públicas, en mi doctorado, tal vez la clase que más me gustó fue el de desarrollo urbano. Me parecía súper apasionante cómo a partir del desarrollo urbano y el desarrollo urbanístico se podía cambiar la vida de la gente. Y llegué acá hace 16 años, un 8 de diciembre, y empecé a trabajar el 15 de enero, y llevo 16 años en Constructora Bolívar. En Constructora entré para crear el área de responsabilidad social. Constructora Bolívar empezó a hacer vivienda de interés social hace más o menos 20 años. Nosotros antes de eso hacíamos viviendas estrato 4 y 5. Viene la crisis del UPAC, que quebró a muchos constructores en Colombia, una crisis financiera muy compleja en este país. Esta empresa no se cerró por el compromiso de los accionistas con el empleo para no generar más desempleados de los que ya había, y dijeron vamos a hacer un esfuerzo enorme y quedarnos con la compañía. Las cajas de compensación empiezan a entregar los subsidios. ¿A quién? A los afiliados a las cajas. ¿Quiénes son los afiliados a las cajas? Empleados formales, es decir, personas sujetas de crédito del sector financiero. Y esa es la manera como en Colombia se empieza a desarrollar de manera importante la vivienda de interés social, con compradores de vivienda que son empleados formales que tienen acceso al crédito y que tienen acceso al subsidio. Y nosotros vimos una oportunidad. El primer año hicimos creo que 50 casas, el segundo año 200, el tercero 1000, y hoy entregamos 20.000 viviendas al año, viviendas de interés social. Volvimos a hacer vivienda no social, pero realmente nuestro core de negocio está en la vivienda de interés social. Y en estos 16 años, cuando yo llegué a Bolívar, entregábamos 2.000 casas al año. O sea, ha sido un proceso de crecimiento de la organización,
Y entonces, luego de montar el área de responsabilidad social, nos dimos cuenta que no queríamos tener un área de responsabilidad social, que queríamos era tener una empresa socialmente responsable, que es diferente. Y ya no tenemos área de responsabilidad social porque la responsabilidad social depende del presidente, del miembro de junta, del gerente financiero, del administrativo, de la secretaria. La responsabilidad social es parte del ADN de nuestra organización. Entonces, dejé de ser directora de responsabilidad social y ahora soy gerente de creación de capital social, porque entendemos que a través de la construcción de vivienda podemos acelerar la creación de capital social en nuestros grupos de interés, en nuestra relación con ellos. Bueno, ahora que tocas ese tema me parece importante y es la sostenibilidad se ha convertido para muchos o en una carga o en un gasto o en asistencialismo o no hay como una claridad real alrededor de esto. La segunda parte que he visto yo o el segundo motivo es no relaciona el modelo de negocio con la acción ligada a la sostenibilidad. Y creo que ahí es donde está la confusión de muchas de las compañías. Escuchándote un poco alrededor de cuál es el enfoque del modelo de negocio de ustedes, que a pesar de que son una constructora, se han enfocado directamente en vivienda de interés social, entiendo que también tienen proyectos obviamente en otros estratos, pero pues el foco principal ha sido vivienda de interés social. Algo que tratamos a través de este canal es de que las personas entiendan que la sostenibilidad tiene que tener un triple impacto. Y ese triple impacto tiene que estar compuesto por un impacto social, un impacto ambiental y un impacto de retorno económico, ¿cierto? Para que la mesa de tres patas no quede cojeando, digámoslo así, que es el término que hoy se utiliza para esto. ¿Cómo logran ustedes alinear esas tres cosas? Porque claramente la construcción tiene un gran impacto a nivel ambiental por sus procesos, ¿no? Por todo lo que esto implica, desde el cemento, la elaboración, el proceso del cemento, que si quiero que en un momento dado toquemos el tema de la cadena de valor o de la cadena de abastecimiento, donde empiezan a entrar estos terceros y los alcances, y bueno, todo esto quiero mirarlo contigo, pero es cómo han logrado ustedes integrar eso. Yo lo que pude investigar acerca de ustedes es, han logrado dos grandes certificaciones, que es la certificación EDGE, que me gustaría que nos explicaras qué es, y la certificación LEED, que es otra certificación muy importante alrededor de medio ambiente, ¿no? De impacto netamente ambiental. Entonces sí que nos cuentes un poquitico de esa obtención, de cómo funcionan y dónde está esa mitigación alrededor tanto del usuario como del impacto urbano alrededor del proceso. Bueno, pues a mí me gustaría empezar por contarte que entendemos, a ver, ser socialmente responsable se puede hacer de varias maneras. Hay como 3 estadios de desarrollo de la responsabilidad social. Y un poco para hacer pedagogía sobre lo que se entiende como sostenibilidad, hay un tema que es la filantropía, ¿cierto? Hay una foto que usamos para contarle a la gente que es filantropía y es una mujer tapándose los ojos, porque la filantropía quiere decir más o menos hace el bien sin mirar a quién. Y no tiene nada de malo. Hay momentos como por ejemplo la pandemia en donde la filantropía y la acción filantrópica de las empresas fue súper importante. Nosotros, por ejemplo, en el Grupo Bolívar entregamos 1 millón de mercados al principio de la pandemia y no los entregamos necesariamente a grupos de interés de nuestros negocios, sino a quien necesitaba el mercado. Ahí se necesitaba una acción filantrópica. Luego de la filantropía empezamos a hablar de responsabilidad social y la responsabilidad social nos invitaba a generar impactos sociales un poquitico por encima de lo que la ley nos obligaba a hacerlo y a empezar a generar relaciones de confianza entre los grupos de interés de los negocios. Pero hoy estamos hablando de la construcción de valor compartido y la construcción de valor compartido nos obliga a identificar y a identificarnos a nosotros como actores en ecosistemas altísimamente complejos, en donde tengo que entender que todo lo que hago o dejo de hacer tiene un impacto en mi entorno cercano, pero también en mi entorno lejano. Y desde ahí analizar cuáles son esos impactos para mitigar los impactos negativos,
pero también para potenciar los impactos positivos que puedo desarrollar a través de mi negocio. Y de la otra vía también, ¿cuáles son esos impactos positivos y negativos que los otros actores de ese ecosistema complejo me generan y cómo empiezo a hacer un trade-off con esas personas? Entonces, desde ahí, pues en la constructora entendemos que la vivienda de interés social y el desarrollo de vivienda de interés social tiene un potencial enorme de generar altísimos impactos positivos. Em, Hay un dicho que dice que el que tiene casa no es muy rico, pero el que no la tiene es muy, 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 muy pobre. En 16 años en esta organización y alrededor de muchos programas de desarrollo de vivienda, las viviendas gratis que hicimos, las primeras 100.000 viviendas que llamábamos VIPAS, que son las hoy viviendas que se financian o que se subsidian con el subsidio de Mi Casa Ya. Yo vi el cambio en la vida de las familias a partir de la compra de la vivienda o la recepción de esa vivienda gratis. En Colombia tenemos situaciones de inseguridad emocional y física de muchas personas derivadas de esas condiciones, malas condiciones pues de habitabilidad. Y tener una vivienda propia le empieza a crear un patrimonio familiar, mejora las condiciones de seguridad de sobre todo los niños que viven en esas viviendas. Entonces, pues es un negocio que en su esencia tiene un altísimo impacto social. En la constructora pensamos que podemos ir más allá de simplemente ya crear un alto impacto social por entregar una vivienda. Y por eso estamos trabajando de manera tan fuerte en la construcción de comunidades. Y por eso nos quedamos trabajando 5 años en las comunidades que se configuran por el hecho de desarrollar vivienda para acelerar la creación de capital social en esas comunidades. Pero también sabemos que es una actividad económica que tiene altísimos impactos negativos en términos ambientales y por eso desde hace más o menos 9 años decidimos que absolutamente todos nuestros proyectos tenían que estar certificados EDGE. La certificación EDGE es una certificación que otorga la IFC a las viviendas que cumplen con varias cosas. Un tema arquitectónico, ¿cierto? Un tema de uso de materiales que reducen el consumo de agua y energía en la producción de esos materiales. Y lo tercero es que viviendas que en su operación, en su vida útil, con las personas que las habitan, generan ahorros también de consumo de agua y energía. Entonces, cuando una vivienda cumple esas 3 condiciones, se puede certificar EDGE. Las certificaciones EDGE generan beneficios económicos para nosotros. Los créditos de los bancos para proyectos que tienen certificación EDGE son menores en tasa de interés, pero también para las personas que compran las viviendas. Una persona que compra una vivienda certificada es una persona que recibe una reducción en la tasa de interés de su crédito hipotecario. Y pues uno pensaría que en unos años sí o sí una vivienda ambientalmente responsable pues va a tener más valor que aquellas que no lo son. La historia de la certificación de las viviendas en nuestra compañía fue muy especial porque pues los márgenes del desarrollo de proyectos BIS y VIP, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritaria, son muy estrechos. Y siempre los financieros y los de proyectos están peleando porque eso no se le puede poner porque no da el margen, eso no se le puede poner porque no da el margen. Y un día en un comité de presidencia el presidente dijo, yo no sé qué van a hacer, pero de aquí en adelante todo tiene que salir certificado EDGE. No, es que no se puede hacer. No sé qué van a hacer, pero tienen que ser viviendas certificadas. Y bueno, no sé qué fue lo que hicieron, pero de ahí para adelante todas las viviendas que hacemos tienen certificación EDGE.
Hoy somos la compañía que más metros cuadrados tiene certificados en el mundo, casi 4 millones de metros cuadrados con Edge. Esos son alrededor de 55.000 unidades de vivienda. De hecho, Colombia es un caso de éxito, referencia en el mundo por el desarrollo y la certificación de viviendas, sobre todo de vivienda de interés social. El 80% de los metros cuadrados o 90% de los metros cuadrados que están certificados en Colombia son viviendas sociales. Entonces, realmente ha sido pues una historia muy, muy, muy interesante de rompimiento de paradigmas, de pensar realmente en unos años más adelante, porque no hay ninguna obligación legal de hacer vivienda certificada. Em, no hay ninguna obligación legal en este momento de tener procesos limpios de producción. En el año 2030 debemos llegar a unos mínimos, pero nosotros, por una decisión de la Junta Directiva y de la alta gerencia, decidimos empezar desde antes. Ahí, ahora que tocas ese tema, sí es algo importante y es, a nivel internacional el tema regulatorio está tomando mucha fuerza, ¿no? Creo que se entra a hablar mucho de dos riesgos, el riesgo reputacional y el riesgo regulatorio. Creo que el que pega primero pega dos veces, como dirían vulgarmente, y siento que el que no esté regulado les da, y que ustedes lo hayan hecho sin estar sometidos a una regulación, les da una ventaja en el sector, ¿no? De ya estamos preparados y no nos va a costar tanto trabajo. Te lo hablo un poco frente a los esfuerzos que están haciendo todas las compañías frente a esta nueva regulación que va a llegar a partir del otro año y en donde muchas compañías consideran que no están listos. Entonces sí creo que escucharte decir un poco, ya sea porque coincidió o porque fue un propósito y un objetivo de los fundadores, digámoslo así, de Constructora Bolívar, pues tienen esa gran ventaja, ¿no? Hay algo que te quiero preguntar ahí con eso y es, ¿cómo han logrado mitigar un poco el impacto de esos proveedores o esos stakeholders o cadena de valor en donde al final no tienes el control sobre ellos? No te hablo pronto del uno porque veo que el alcance 1, 2 y 3, el alcance 1 que ya sabemos que es un control directo y el 2 finalmente también depende mucho de ti, pero ese alcance 3 en donde estás condicionados a los terceros, a tus proveedores, con los cuales debes empezar a hacer un nivel de exigencias. Y cuando te escucho en este tema de los manejos de residuos, de los manejos en los procesos de construcción que mitigan y bajan ciertos consumos, ¿cómo logras asegurar o por lo menos minimizar? Porque sé que asegurarlo no es posible, pero por lo menos minimizarlo sí. Pues la verdad es que tenemos una cultura de trabajar con los proveedores súper vieja, em, porque entendemos precisamente de los riesgos que nos puede generar no trabajar con ellos. La construcción de valor compartido pasa cuando yo genero valor económico para mí y valor social y valor ambiental en la interacción con el grupo de interés, pero también cuando genero valor social, económico y ambiental en esa interacción en el grupo de interés. Pero además, de manera como indirecta más o menos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un modelo de generación de valor económico que no genera valor social intrínsecamente, no estoy generando valor compartido. Entonces, todas esas relaciones y todos esos ejercicios colaborativos se diseñan de esa manera, pensando, ok, si en mi relación yo le genero valor económico, también le tengo que generar valor social. Y si en mi relación yo le genero valor social, también le tengo que generar valor económico. Y eso hace que sea sostenible. Pero lo que te decía es que desde hace mucho rato trabajamos muy de la mano con nuestros proveedores en construcción compartida de conocimientos y capacidades. Hay un modelo que llamamos Tu Hogar, Tu Recompensa, por ejemplo, que es un modelo en el cual buscamos que nuestros trabajadores sean propietarios de vivienda.
Hace unos años el presidente que es el que nos montan todas estas cosas, dijo, oiga, es que imagínese que mi conductor me contó que el maestro fulano le había pedido que lo ayudara a llevar unos aparatos sanitarios. Cuando desbaratamos una sala de ventas, hacemos subastas con las cosas que salen de los apartamentos modelo. Y este trabajador nuestro había comprado unos aparatos sanitarios y el otro lo ayudó y pues se impresionó mucho porque llegó a la casa y la casa estaba en unas condiciones pues bastante regulares y este era pues constructor. Entonces dijo, vamos a hacer un censo para mejorar la calidad de la vivienda de la gente. Y oh sorpresa, que es que nadie era propietario, entonces el proyecto no lo íbamos a poder desarrollar porque era que los propietarios son muy poquiticos. Y es absurdo que la gente que hace la vivienda de los colombianos no sea propietaria. Sí, no hay Entonces, coherencia en el discurso, de total. acuerdo. Entonces empezamos a entender cuáles eran los bloqueantes para que estas personas no pudieran comprar vivienda. Y entendimos que tenían muy malos hábitos financieros, pero que además el trabajo en construcción no se veía como un trabajo como con proyecto de vida. Entonces, bueno, si yo era ayudante, pues ahí me quedo de ayudante. Y empezamos a trabajar con ellos para contarles que es que hay un proceso de crecimiento dentro de la obra, que eso tiene que estar acompañado por un tema de buenos hábitos financieros y un tema de seguridad alimentaria, porque una de las cosas que vimos es que para las personas ahorrar era muy difícil porque por lo menos una persona del grupo familiar, por lo menos una vez a la semana, no tenía una de las 3 comidas básicas. Entonces, mira que son modelos complejos porque hacer que nuestros trabajadores de construcción tuvieran casas nos obligó a volvernos expertos en temas de educación financiera, pero en temas de seguridad alimentaria también y de capacitación para hacer que estas personas puedan crecer en el tiempo y cada vez ir teniendo más ingresos para poder comprar casas. Y así funciona con contratistas competitivos, otro modelo que tenemos para que esta mano de obra, estos empresarios o microempresarios del sector de la construcción, desarrollen conocimiento y desarrollen habilidades para ser mejores como empresas de mano de obra y de esa manera pues nos metemos en las tripas de todo el mundo y empezamos a entender cuáles son esas dificultades para tener buenas prácticas ambientales para poder dar cuenta del alcance 3. También en el sector de la construcción hay unas empresas muy grandes, las cementeras, las acerías, las de las ventanas, y ahí tenemos una ventaja porque, aunque creo que si seguimos en la misma línea, igual mm, eh, nos va a coger ventaja el cambio climático, es decir, todavía lo que estamos haciendo no es suficiente para ponernos como al nivel de lo que necesitamos mitigar, pero yo siento que en Colombia estas grandes empresas, por lo menos del sector de la construcción, están haciendo unos esfuerzos enormes por cambiar hábitos y cambiar impactos en términos ambientales. Y hemos entendido precisamente que no nos podemos sentar solitos en el escritorio a pensar cómo ser más sostenibles, sino que esto toca construirlo de manera compartida. Hay un caso con Argos, por ejemplo. Llevamos trabajando 3 años con ellos en el desarrollo de paneles prefabricados, que es una metodología o un modelo de construcción que reduce de manera importantísima los desperdicios, reduce el tiempo de construcción, pero también reduce los riesgos para la vida de las personas que trabajan en construcción. 3 años trabajando ellos en el laboratorio, nosotros en el laboratorio de ellos, ya pudimos construir 3 torres 100% con paneles prefabricados. Entonces, hay una disposición muy positiva de los grandes y los chiquitos. eh, yo no sé si porque tienen susto de los riesgos reputacionales o los riesgos legales, pero la realidad es que están pasando cosas y sentarse a conversar para mí es la esencia de poder hacer eso que mencionas. Ahí hablas un poco sobre el tema de alianzas estratégicas, ¿no? Que es el objetivo 17.
Y hay algo que tocaste ahí que me parece importante y es, eso es un canal que promueve también todo el tema de los criterios ESG, ¿no? Entonces ya nos contaste de medio ambiente, de lo social, pero hay un tema de gobernanza que ha tomado mucha fuerza y esa gobernanza va implícita un poco también en el tema de derechos humanos, donde entran a jugar los colaboradores que nos acabaste de nombrar. Obviamente ya me adelantaste información que quería conocer acerca de cuál es la inversión en tu colaborador, porque finalmente es el gestor de todo tu modelo de negocio, pero es también entender cómo logran ustedes también filtrar de una u otra forma el tema de la ética y la transparencia, ¿sabes? O sea, como tienes unas muy buenas alianzas con unos grupos de interés alrededor, llamémoslos clientes, proveedores, los mismos colaboradores, y existe también obviamente unos, no sé si llamarlo manejos, pero existen unos procesos transaccionales entre todos estos grupos de interés. ¿Cómo hacen ustedes para mitigar un poco esa parte de esa transparencia y esa ética en un país donde pues lamentablemente no hay una buena percepción frente a esas transacciones en todos los sectores económicos? No estoy especificando a nadie, sino es en todos los sectores económicos. Pues Mariana, mira, me das pie para citar a una mujer que admiro mucho, que es María Paula Duque. María Paula dice que la sostenibilidad empieza por los empleados de las organizaciones. Y yo creo que tiene toda la razón. Porque si no somos responsables en términos ambientales, sociales y económicos con nuestros empleados, pues lo que hagamos por fuera no tiene absolutamente ningún valor. Ahora, el Grupo Bolívar es un grupo que tiene unos principios y valores de grupo muy, 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 muy arraigados, y donde en serio los principios y valores son realmente importantes. Yo nunca había estado en una organización y la verdad es que aunque llevo 16 años acá, antes de eso mi rotación, no sé cómo me contrataron porque yo duraba 2 años en todas partes, pero de verdad no he visto una organización en donde se le dé tanta importancia desde el presidente de todo el grupo hasta, pues hasta los presidentes y los altos directivos, a los temas de principios y valores. Esos principios y valores están enmarcados en un propósito superior, que es enriquecer la vida con integridad. Ese es el propósito superior desde de todas nuestras, pues de nuestra organización, de nuestro Grupo Bolívar. Y cuando piensas en enriquecer la vida con integridad, inmediatamente aparecen en esa frase, pues valores como la disciplina, el respeto, la honestidad, la justicia, la equidad, y uno que me encanta, que es el entusiasmo, la alegría y el buen humor. Esos son nuestros principios y valores. Pero en esta organización declaramos y vivimos que el ser humano es el centro de la organización. Y entendemos el ser humano como una fuente inagotable de conocimiento y de desarrollo. Entonces nuestros principios y valores, que tienen pues unas palabras muy especiales, disciplina, etcétera, están pensados en cómo es que los seres humanos como seres humanos los tenemos que vivir. Y desde ahí, pues es muy fácil contarle a cualquier persona que llega nueva que es que disciplina en el Grupo Bolívar significa cumplir los compromisos que hacemos. Que honestidad significa declarar conflictos de interés. Es que entendemos que los conflictos de interés existen porque somos seres humanos, perfectos, llenos de imperfecciones. Y que desde ahí es que tenemos que entender que podemos equivocarnos y que el error existe, pero que lo importante es declarar el error, reconocerlo y aprender del error. Que la equidad significa ponerme en los zapatos del cliente y pensar que no siempre la empresa se las puede ganar todas, sino que hay que ver en qué momentos el cliente debe tener una posición dominante sobre la empresa. Entonces,
es un tema que está muy arraigado en los líderes, de verdad mucho, que cacareamos absolutamente todo el tiempo. De hecho, tenemos un encuentro anual que llamamos la reunión de sinergia, a la que asistimos los 500 líderes de esta gran organización de 24,000 personas, en donde durante 3 días trabajamos sobre todo principios y valores. Y un tema de cultura. La cultura es la esencia de nuestra organización y la cultura es fuerte porque nuestros principios y valores son fuertes. En todo el ejercicio de trabajo, por ejemplo, que te contaba con los trabajadores de obra para que puedan comprar vivienda, parte de lo que hacemos en esa educación financiera es meterle principios y valores. ¿Cuáles? Los de nuestra organización. Entonces, pues es algo como que se vive. Y por eso es fácil. Alejandra. Y el que no es capaz, porque hay gente que no, pues la misma dinámica lo saca, ¿sabes? Yo he visto eso, sí, que de verdad la cultura es tan cohesionada y tan fuerte, y no quiere decir que haya personas deshonestas, no, es que la definición de honestidad nuestra no resuena en esa persona, sin decir que sea deshonesta. Sí, simplemente no conectas y ya. Y sale. No, pues yo que te podría tener aquí toda la mañana. Me encanta todo lo que nos cuentas. Y yo también, porque además me fascina contar este tipo de cosas, las vivo. Te quiero hacer la última pregunta y es, te voy a volver a invitar porque obviamente estuve mucha tela para cortar, pero con esos 24,000 empleados, ¿cuáles son las metas a cumplir para 2030? ¿A dónde quieren llegar? ¿Tienen algo ya validado de Bueno, 24,000 somos de todo el grupo. Sí, de el acuerdo. banco, la aseguradora y la constructora. ¿Y en constructora cuántos son? Nosotros somos 2,000 empleados y generamos alrededor de 12,000 empleos a trabajadores de construcción que no son empleados de la constructora, pero trabajan en nuestras obras, en nuestros proyectos, y estamos más o menos en 22 municipios de Colombia. También desde el Grupo Bolívar, en el año 2021 hicimos un ejercicio que llamamos futurismo y fue súper interesante porque nos dijeron cuál es el titular que quieren ver en el 2030 de cada una de estas organizaciones. Y desde ese titular, pónganse a construir qué hay que hacer para que ese sea el titular de prensa que se vea. Y el titular de prensa que queremos ver es que Constructora Bolívar es una empresa que sigue trabajando con las comunidades, que pone al servicio de sus grupos de interés la innovación. En el Grupo Bolívar hace 16 años decidimos que la innovación iba a ser una competencia corporativa, es decir, que todos tenemos o debemos tener la capacidad de pensar de manera innovadora, es decir, ser resilientes, asumir riesgos, ser aventureros, mirar a otros cómo hacen las cosas bien. Y creemos que la innovación es un motor que puede llegar a cambiar este país y estamos listos para compartir con todos nuestros grupos de interés esos skills que hemos desarrollado en innovación. Entonces queremos seguir siendo una compañía líder en el sector, comprometida con la vivienda de altísima calidad para los colombianos y entendiendo que la vivienda es solamente la excusa para construir una sociedad diferente. Ahí queremos estar. Pues Alejandra, qué bonito, la verdad. Me sorprende un poco todo lo que han logrado. Creo que a veces las acciones no son visibles y creo que parte del compromiso de nosotros como canal es promover efectivamente y mostrarle a las personas que las empresas sí están haciendo muchas cosas, que tal vez no ha habido la suficiente visibilidad porque así funciona. Pero pues agradecerte un montón el que hayas venido a compartirnos esa información, el que hayas venido a acompañarnos y haber sacado el tiempo de tu agenda para estar acá.
Y pues nada, espero volverte a tener aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Mariana, a ESG Stories, de verdad, mil gracias. Los felicito, me encanta lo que he visto, me encanta esta manera relajada y divertida y cercana de conectar la sostenibilidad que, pues sí, que a veces eso se ve por allá arriba encaramado en la estratosfera y que a veces se confunde también con prácticas de greenwashing. Ajá. Entonces, súper encantada de estar acá y pues el que pasa bueno repite y yo pasé delicioso. Espero poder repetir. Muchísimas gracias. Repite. Dale.